En el video anterior vimos la política pública para las víctimas, todos aquellos programas, planes, proyectos para cumplir los derechos de la población afectada por la guerra. Pues bien, esta política pública de víctimas hace parte de una política más amplia, más integral, que es la política de paz y reconciliación. Una política que además de atender a las víctimas, está vigilante, está tutelante por los derechos humanos de todos los colombianos y colombianas, y que requiere el consenso de todas las fuerzas vivas del país. ¿Qué es paz y qué es reconciliación? Es lo que veremos en este sexto tema del primer módulo de este curso. La paz es un derecho constitucional. Es el origen y el fundamento de la Carta Política de 1991. La paz es el fin último de los acuerdos de La Habana y es el sustento de la justicia transicional. Pero además la paz implica una mirada transversal de toda la política pública, económica, social, cultural y educativa. La paz es un proyecto de construcción de nación que involucra a todo y a todos. De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución de 1991, es un fin esencial del Estado asegurar la convivencia pacífica, pero además el derecho a la paz es expresamente postulado en el artículo 22 que nos dice: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. La Corte Constitucional ha definido la paz como un derecho constitucional fundamental que se halla en relación directa con el cumplimiento de los demás derechos. La paz no es ausencia de guerra o conjuración policiva. Es derecho de autonomía, pues evita injerencia. Es derecho de participación por la posibilidad de intervenir en los asuntos públicos relacionados. Es derecho de exigencia frente al Estado y los particulares. Derecho de vivir en una sociedad que excluya la violencia como forma de solucionar los conflictos. Derecho de impedir o denunciar la violencia de derechos humanos y estar protegido contra la arbitrariedad. La paz es fin básico del Estado. Es presupuesto del proceso democrático. Condición necesaria para el goce efectivo de los derechos fundamentales. En el ámbito mundial, la paz representa el principal fin de las Naciones Unidas y de otros organismos de la comunidad internacional. La Carta de Naciones Unidas expresamente estipula que los Estados miembros convendrán arreglar sus controversias de forma pacífica y se abstendrán de emitir amenazas o del uso de la fuerza contra otros Estados miembros. La paz necesita un cambio de espíritu. No basta con hacer leyes o reformas sociales y económicas. La paz necesita ritos, necesita símbolos que nos unan como nación en el proceso para dejar atrás la violencia. La paz implica la construcción de un proyecto colectivo de esperanza, de reprogramar nuestras mentes y nuestros comportamientos para convivir en sociedad de forma pacífica. A ese espacio para resignificar la existencia a partir de nuevos valores y comportamientos no violentos es a lo que llamamos cultura de paz. La paz comprende un conjunto de comportamientos, de valores, de actitudes que una sociedad emprende para solucionar sus conflictos sin hacer uso de la violencia y privilegiando el diálogo, la concertación, la negociación y la política. Pero la paz necesita despertar emociones, necesita significados. De ahí el gran papel del arte y la cultura en el proceso de construcción de paz. Pero el arte y la cultura son menospreciadas en las transiciones para la paz, porque no entendemos su gran importancia, su vital función para la construcción de una sociedad pacífica. Y también porque históricamente en Colombia el tema de la paz ha tendido a burocratizarse y a legalizarse en exceso. Ante esto, la maestra Patricia Ariza nos dice: una paz que no se cante, una paz que no se baile, una paz que no se actúe, una paz que no se recite, es una paz que se retarda y se marchita. El arte y la cultura cumplen un papel trascendental en la construcción de paz, porque permiten darle voz propia a las comunidades, sin intermediarios. Además, el arte y la cultura cumplen la función de educar e inspirar a hombres y mujeres a construir un mundo más justo y más bello. Un espacio donde convergen la ética y la estética, porque solo lo justo
puede ser bello. El perdón y la reconciliación son dos conceptos y dos procesos diferentes, aunque complementarios. El perdón es individual, es íntimo, es un acto que una víctima decide otorgar o no a su victimario y por ende pertenece a su vida privada, espiritual. En cambio, la reconciliación es un proyecto social, colectivo, altamente político y de carácter nacional, donde una sociedad decide sanar hasta donde se puede las heridas causadas por la guerra, en un proceso donde se pretende reconstruir el diálogo y el tejido social roto por la guerra. El perdón y la reconciliación no pueden cambiar el pasado, no pueden devolvernos a nuestros muertos, pero el perdón y la reconciliación sí tienen el poder de transformar el futuro. El perdón en lo individual y la reconciliación en lo social y lo político son una decisión de que no vamos a condenar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a las futuras generaciones a reproducir nuestra polarización, nuestros odios y venganzas. Una decisión para sacar a Colombia por fin de la violencia y de la guerra. Es por esto que la paz es una decisión política que tiene en su base la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y el compromiso ineludible que nunca más vuelvan a suceder las atrocidades que vivimos en esta guerra. El acuerdo final estableció una política de paz, reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización, que tiene principalmente tres objetivos. El primer objetivo es avanzar hacia la construcción de una cultura de paz y convivencia pacífica. El segundo objetivo es promover un lenguaje de respeto y de dignidad, tanto en la política como en la movilización social. Y el tercer objetivo es fortalecer el reconocimiento, el respeto y la protección de los derechos humanos. La política de paz tiene las siguientes características. Primero, es integral, porque atraviesa todas las demás políticas del Estado colombiano. Segundo, es responsabilidad de todos, pero en cabeza del presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Tercero, es participativa e incluyente porque tiene en cuenta el pluralismo político, la diversidad étnica y tiende a favorecer especialmente a los sectores históricamente excluidos. Cuarto, es territorial porque parte de las veredas, de las comunas, de los barrios. Es como dijo alguien, la política de paz se construye en el territorio, no en el escritorio. Quinto, es diferencial porque tiene en cuenta la perspectiva étnica, de género, de diversidad sexual, de edad, el territorio. Y sexto, tiende por la no estigmatización. Es una política que busca prevenir los señalamientos contra individuos o comunidades que terminan causando actos de violencia en los territorios. La filósofa Hannah Arendt decía que espacio que no ocupa el poder lo llena la violencia y que lo contrario de violencia no era la no violencia, sino la política. En Colombia por eso la paz pasa, porque como Estado ocupemos aquellos territorios que hoy tienen vacío o ausencia de poder. Los llenemos de garantías para la participación ciudadana y la movilización social y protejamos el ejercicio de la política. El tránsito de la guerra a la paz es el tránsito de la violencia a la política, de las armas a la palabra, de tener enemigos con los cuales matarnos a tener contradictores con los cuales debatir. Conflictos y contradictores son la esencia de la democracia, donde nos construimos políticamente a partir de nuestros contrarios. Por eso no puede haber derecha sin que exista la izquierda y viceversa. Parte fundamental de la cultura de paz es la cultura política, una cultura política que promueve el diálogo plural, respetuoso, tolerante y que evita a toda costa la estigmatización de la oposición, del otro, del diferente. La democracia es eso, conflictos, debates y opositores.
Lo contrario a la democracia es la dictadura, donde se niegan los conflictos, se silencian los debates y se elimina a los contradictores. A manera de conclusión podemos decir que la paz y la reconciliación necesitan cambios profundos de pensamiento antes que cambios legales. Necesitan nuevos valores y nuevos referentes y reclaman liderazgos que salgan de la polarización y puedan conducir al país por caminos diferentes a los odios y las venganzas. Y que en todo este proceso Colombia debe escuchar a sus víctimas, sensibilizarse con su dolor y generar la empatía suficiente para terminar con la guerra. Un gran pacto, un gran acuerdo nacional por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Terminamos de esta forma el último tema de este primer módulo. Y como siempre los invitamos a ver el video de refuerzo. En esta oportunidad les tenemos el papel de la educación en la construcción de la paz. Y a que hagamos la lectura complementaria, un texto denominado El Derecho a la Paz de Marcela Gutiérrez Quevedo.